con Dani Garrido. Cadena SER. 11:01 de la noche, una hora menos en Canarias, momento de la información. Aida Bao, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. El Servicio Secreto de Estados Unidos sigue investigando a esta hora el perfil y las motivaciones del hombre de 31 años que ha protagonizado un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que se encontraba Donald Trump y parte de su gobierno, que han salido ilesos. Desde la Fiscalía General afirman que el presidente era probablemente un objetivo junto a otros funcionarios de la administración y el propio Trump. Le ha dicho esta tarde a la cadena Fox que el detenido Cole Thomas Allen, ciudadano de California de 31 años, escribió un manifiesto antes de irrumpir en la gala. A esta hora, varios medios estadounidenses como el Wall Street Journal están publicando en exclusiva parte de ese texto que supuestamente escribió el atacante. Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes, escribió entre otras cosas el atacante, según la prensa estadounidense. En unos segundos estamos en directo en Washington. Antes la información meteorológica para empezar la semana aquí en España. Mañana lunes el panorama va a ser parecido al de hoy. Cambios poco relevantes en las temperaturas y chubascos que se van a notar sobre todo en el norte de la península, especialmente durante la tarde. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. La semana comienza con sol en prácticamente todo el país. Se esperan lluvias a primera hora en Canarias, en Asturias y en el norte de Castilla y León. Y ya por la tarde, atención a las tormentas en el Pirineo catalán, en Galicia, también en Asturias y en zonas del norte de Castilla y León. Cuidado con el viento y las olas en la costa de Andalucía. Y en cuanto a las temperaturas, ligeramente más bajas que hoy: 29 en Lleida, 30 en Badajoz, 28 en Zaragoza, 26 en Córdoba, en torno a 25 en el centro peninsular y no superan los 20 en zonas del norte. Miguel Ángel Muñoz Encinas en directo desde Washington. Buenas noches. Hola, Aida, buenas noches. El Servicio Secreto ha estado durante las últimas horas tratando de avanzar en los motivos que han llevado a un profesor de 31 años de California a intentar entrar con una escopeta, una pistola y al menos un cuchillo a una cena de gala en la que estaba presente gran parte de la administración estadounidense, además de la prensa de Washington. A esta hora, Miguel, ya sabemos que el individuo detenido ha dejado escrito un manifiesto de unas 1000 palabras y de su contenido se deduce que su objetivo era el presidente. Sí, ese manifiesto forma parte del material incautado a Cole Allen, de 31 años, californiano, como decías, y graduado universitario en ingeniería mecánica. El propio presidente Trump ha sido el primero en revelar su existencia en una entrevista en Fox News. En ese texto, cuyo contenido han publicado varios medios, efectivamente confirma que Trump era el objetivo. En concreto, dice que todas las autoridades son objetivos, priorizándolas de mayor a menor nivel. También critica algunas de las políticas del presidente y escribe que no está dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche sus manos de sangre con sus crímenes. A Cole Allen se le ha intervenido material tanto en la habitación del hotel en el que estaba alojado desde hace un par de días como en su casa de los alrededores de Los Ángeles, en California, que también ha sido registrada. De hecho, Allen llevaba alojado en el hotel un par de días. Antes de que trascendieran detalles del manifiesto, el fiscal general Todd Blanche confirmaba en la CBS que las autoridades eran el objetivo. We do believe, based upon just a very preliminary start to understanding what happened, that he was targeting members of the administration. Blanche ha explicado que esta información la habían extraído del material que se le había incautado, pero no porque el detenido, Cole Allen, estuviera colaborando con la investigación, que según el fiscal Aida no lo está haciendo. Miguel, ¿qué más detalles están trascendiendo de cómo el tirador llegó a Washington y cómo pudo introducir esas armas en el hotel? Pues, entre otras cosas, el fiscal general también ha contado que Allen adquirió hace años las armas que utilizó anoche y ha revelado así cómo consiguió llegar a Washington. We believe that he traveled by train from Los Angeles to Chicago and then from Chicago. Que viajó en tren de Los Ángeles a Chicago y de Chicago a Washington. Esto que parece un detalle menor, Aida, es muy importante porque explica cómo pudo transportar las armas. Porque si hubiera ido en avión, tendría que haber pasado controles de seguridad, detectores de metales, declararlas, pero en los trenes no hay detectores de metales, no es obligatorio en este país. De hecho, al fiscal general se le ha preguntado en la CBS si había que plantearse cambiar algunas leyes y ha respondido que no era el momento de hablar de eso. I don't think the narrative here is about changing laws or making our laws more restrictive. Que en su opinión no hace falta porque el sistema de seguridad funcionó, como demuestra el hecho de que el asaltante no llegara a acceder siquiera a las escaleras que daban acceso al salón donde se celebraba la gala. De hecho, el propio Trump ha asegurado esta tarde en la entrevista en Fox News que estaba satisfecho con la actuación de los servicios de seguridad. He never even came close to getting by the doors or getting through the doors. They did really a good job. I was very satisfied.
No obstante, a medida que pasan las horas se van suscitando más dudas sobre la seguridad del evento. Se ha confirmado que solo había detectores de metales en las inmediaciones de los accesos al salón. Antes había otros controles, sí, pero en los que solo se requería la entrada para pasar. Todo eso el asaltante lo evitó registrándose en el hotel como cliente un par de días antes. Trump ya lo hizo anoche en la rueda de prensa que ofreció apenas un par de horas después del tiroteo. Cuestionó la seguridad del hotel Washington Hilton, el mismo, por cierto, en el que resultó gravemente herido el presidente Ronald Reagan en otro tiroteo en 1981. Hoy Trump ha insistido durante todo el día en que lo que ha pasado demuestra la necesidad de tener un salón de baile en la Casa Blanca con más seguridad que el ejército y el servicio secreto, dice, lo llevan pidiendo años. Military and Secret Service have wanted it for many years, and I'm getting it built, and el presidente ordenó hace meses la demolición completa del ala este de la Casa Blanca, después de decir que nunca lo haría, para construir un gran salón de baile que está siendo objeto de numerosas críticas aquí en Washington. Y por otro lado, Aida, también se ha planteado la pregunta de si es razonable que anoche estuvieran en una misma sala 6 de las 7 personas que ocupan la línea sucesoria en el supuesto de que le ocurra algo al presidente. Porque anoche en el Hotel Washington Hilton estaban el presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes, los secretarios de Estado, Tesoro y Defensa y el fiscal general. Solo faltaba el senador de mayor edad del partido que ostenta la mayoría en la Cámara Alta, que es el cuarto en esa línea. Pero la Casa Blanca sostiene que no piensa cambiar, y Trump también lo decía en su entrevista en Fox. No permitamos a esta gente que cambie el rumbo de Estados Unidos. No lo vamos a permitir, decía. Miguel Ángel Muñoz Encinas en directo desde Washington. Gracias. A vosotros, buenas noches. En cadenaser.com, buenas noches. Y en la app de la cadena SER tienen todas las imágenes de este tiroteo ocurrido en el Hotel Hilton de Washington. Imágenes en las que se ve cómo el servicio secreto, nos contaba Miguel Ángel, evacúa a las autoridades presentes en el salón de baile de esa cena de corresponsales después de que el atacante tratase de cruzar corriendo la zona de control de seguridad del vestíbulo del hotel. Cientos de periodistas estaban con las autoridades en el momento de los disparos. Una de esas periodistas es Gemma García, directora de informativos de Telemundo, que es la cadena líder entre las cadenas de televisión con emisión en español en Estados Unidos. Gemma, buenas noches. Hola, buenas noches, Aida. Gemma, tú estabas en esa zona de corresponsales, creo que muy cerca de donde se encontraban las autoridades, entre ellos Trump. ¿Cómo ha sido exactamente ese momento? Bueno, sí, yo estaba, digamos, creo la fila tercera o la cuarta fila de mesas, bastante cerca de la mesa presidencial. Nos acabamos de sentar a empezar a cenar, había sonado el himno, había entrado Trump, Vance, el resto de la mesa presidencial. Y como, no sé, unos 5 minutos después, empezaron a sonar unos ruidos del otro lado de la puerta, que a lo mejor si te pilla en España piensas que se ha caído unos vasos, unas bandejas, pero habiendo vivido tantos años en Estados Unidos y después de haber cubierto tantos tiroteos, yo creo que hay algo en la parte de atrás de tu cerebro que te dice que eso puede ser un tiroteo. De hecho, todos mis colegas de alrededor, todos nos tiramos debajo de la mesa. O sea, ¿que os disteis cuenta al momento? Sí, que algo pasaba, que algo estaba pasando. Nos metimos debajo de la mesa y no vimos nada, en realidad, de lo que estaba pasando. Sí sentimos en un momento que por encima de la mesa, las mesas estaban muy cerca unas de otras, había muy poco acceso por el suelo. Pasaba gente por encima de la mesa corriendo, pero en ese momento no sabíamos si había una persona disparando, si había 10, si era un comando, si la gente que pasaba por encima de las mesas era policía o era el servicio secreto o eran directamente los atacantes, claro, suponiendo que los hubiera, ¿no? Sí, un momento muy complicado. Gemma, ¿cuánto tiempo estuvisteis así? Porque esa incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando por encima del mantel, ¿cuánto pudo durar eso? Muy poco, o sea, puede que fueran 3 minutos como mucho, hasta que nos dieron el ok para salir de debajo de la mesa. Cuando nosotros empezamos a salir, ya en la mesa presidencial no quedaba nadie. Y ya nos dijeron que estaba todo bien, que estábamos seguros. Empezamos todos a trabajar. Ten en cuenta que ahí había 2.000 periodistas. Es verdad que para trabajar es el mejor sitio. Estabais en el lugar de la noticia.
Desde luego, todos empezamos a tirar de los móviles, de los celulares y a entrar en directo para nuestras cadenas, pero no nos dejaban salir del recinto, de la sala. Entiendo que estaban asegurándose de que en los alrededores del hotel no había peligro antes de dejarnos salir a todos del lugar, ¿no? Claro. Estarían asegurándose de que no había un francotirador en una de las puertas por las que íbamos a salir. Pero sí, dentro nos tuvieron 40, 50 minutos antes de dejarnos salir y de evacuarnos a todos. Eso a los periodistas, ¿no, Gemma? Porque entiendo que cuando tú sales de la mesa, Trump y las autoridades ya no están, ya las han evacuado. Sí, yo de hecho tenía en la mesa de al lado, muy, muy cerca, a Johnson, al portavoz al presidente de la Cámara de Representantes. Yo, de hecho, cuando estaba metida debajo de la mesa, lo primero que pensaba era Mike Johnson está muy cerca de aquí, van a venir a por él y luego van a venir a por nosotros. Y lo segundo que pensaba era en quitarme los zapatos por si teníamos que salir corriendo. Porque bueno, pues mucho taconazo, mucho vestido largo, claro. que para tener que salir corriendo pues no era lo más cómodo y lo más fácil. Pero sí, cuando nosotros salimos de la mesa ya todas las autoridades estaban fuera. Ahora ya han pasado unas cuantas horas, estamos cerca de las 24 horas, porque esto fue en torno a las 2:30 de la mañana en España, ahora son las 11:12 de la noche. ¿Cómo lo estás aterrizando en tu cabeza? Quiero decir, me imagino que fue un momento de tensión, de miedo. No sé cómo lo ves casi 24 horas más tarde, lo que has vivido. Pues mira, ya digo, después de tantos años viviendo en Estados Unidos y de haber hecho muchas veces, en mi empresa todos los años nos hacen un entrenamiento que es obligatorio para este tipo de situaciones, lo cual ya te dice mucho del entorno en el que nos movemos y en el que trabajamos. Yo siempre, por pura estadística, yo llevo 14 años en Estados Unidos, he cubierto como periodista muchos tiroteos, pero nunca me había pasado a mí y siempre pensaba que en algún momento eso podía suceder. A mí no me encanta, por ejemplo, ir a un centro comercial, a sitios donde hay mucha gente. Y hoy pienso que ese entrenamiento, el primero te escondes, si no te puedes esconder huyes, si no puedes huir te enfrentas al agresor, pues de alguna manera se te queda en la cabeza y ya te digo, cuando te planteas huir, piensas en quitarte los zapatos. Eso por un lado. Y por otro, pienso también que nunca pasó por mi cabeza que en un recinto en el que estaban las personas más poderosas del país pudiera pasar algo así. O sea, es verdad que las medidas de seguridad no eran extremísimas, que en realidad habíamos pasado un arco de metales y enseñado la invitación, pero sin que te pidieran una identificación para ver que eras tú y que no habías cogido esa invitación del suelo. De alguien que se le hubiera caído. Yo nunca pensé que en un sitio donde está casi todo el gobierno, incluido el presidente y el vicepresidente, pudiera pasar algo así, la verdad. Sí, te imaginas que yo está siempre blindado, pensé que claro. estábamos súper seguros. Claro. Gemma, por tu experiencia como periodista allí en Estados Unidos, ¿tú crees que está aumentando? Lo digo porque Donald Trump tiene una retórica muy especial, un estilo a veces incluso agresivo dialécticamente, de muchísima confrontación, de polarizar, de separar. ¿Tú crees que todo esto está incrementando la sensación de inseguridad en torno a la clase política, que puede estar influyendo en la seguridad o la inseguridad de la clase política en Estados Unidos? Sí, hombre, yo creo que el debate político en este país está en unos niveles que bueno, lo vemos todos cada día. Y no lo creo yo sola, o sea, en todas las encuestas dicen que una amplia mayoría de americanos piensan que el debate político ha entrado en unos límites de violencia difícilmente sostenibles. Eso por un lado. Por otro, creo que también todos o casi todos tenemos la sensación
de que en este país todo puede pasar, todo puede pasar en cualquier momento. Y esa retórica ha contribuido mucho a que tengamos esta sensación. En política internacional también, ¿no? O sea, es todo muy imprevisible, hay una sensación muy grande de caos en general y eso obviamente impacta en la forma de percibirlo de la gente. Gemma García, directora de Informativos de Telemundo, muchas gracias por habernos atendido esta noche en la cadena SER, que han sido unas horas muy duras. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, Aida. No importa la inclinación política ni el lugar del mundo, hoy la condena internacional ante lo sucedido ha sido unánime. De punta a punta del mundo, gobiernos e instituciones han insistido en que la violencia nunca es el camino, Almudena. Los máximos representantes de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia Kaja Kallas, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa aseguran que la violencia no tiene cabida en la política y que un evento que honra la libertad de prensa no puede convertirse en un escenario de miedo. Mensaje de condena del presidente Pedro Sánchez apostando por la democracia y por la paz. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que las discrepancias se resuelven con diálogo. En la misma línea también el francés Macron, el alemán Merz e incluso el secretario general de la OTAN. Y desde Reino Unido, el sonido de la BBC leyendo el comunicado del primer ministro Keir Starmer en defensa de la libertad de prensa. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha afirmado que la violencia no tiene cabida en las democracias. Y reacciones también de los líderes latinoamericanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su alivio al el sonido del canal Telemundo, comunicado de la presidencia de México. También desde Venezuela, Delcy Rodríguez ha enviado sus mejores deseos a Trump. En Argentina, el ultra Milei ha acusado directamente, ha escrito: condeno la retórica violenta de la izquierda que fomenta este tipo de ataques. Desde la vecina de Estados Unidos, Canadá, el primer ministro Carney ha dicho estar aliviado de que no les haya sucedido nada. Consternado está, según ha dicho el gran aliado de Donald Trump, el israelí Netanyahu. Una condena mundial que ha compartido incluso el príncipe heredero de Irán en el exilio, Reza Pahlavi, quien ha incidido en que este ataque contra el presidente de Estados Unidos y la democracia estadounidense es alarmante. Esta es la tercera vez que Donald Trump sobrevive a un atentado, a un tiroteo en el que se buscaba acabar con su vida, y esto ocurre en apenas 2 años. Un Trump que ha dedicado las últimas horas sobre todo a hablar de ese ataque en Washington, que es sin duda la noticia del día, pero también ha aprovechado las últimas horas para deslizar el presidente un mensaje sobre la guerra en Irán. Intenta presionar Trump a los iraníes por el punto en el que se han quedado las conversaciones este fin de semana para buscar la paz, se han quedado en un punto muerto, y Trump asegura ahora que la capacidad de exportar petróleo de Irán está bloqueada con la congelación del estrecho de Hormuz, que tanto daño le está haciendo también a la economía mundial. Trata Trump de mover así a los iraníes después de que los negociadores no hayan podido hablar este fin de semana. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Pues tras un fin de semana en el que de nuevo ha quedado claro que la vía diplomática para lograr un acuerdo de paz está fracasando, la estrategia de Trump, como decías, se basa en buscar la asfixia económica de Irán bloqueando sus puertos. De hecho, hoy, en una entrevista con la Fox, ha asegurado que si Irán sigue acumulando petróleo, su infraestructura podría explotar dentro de 3 días. A esas declaraciones ya ha respondido el ministro de Energía de Irán, avisando que si ese escenario llega, ellos provocarán también daño 4 veces mayor en la misma infraestructura de los países que apoyan a Estados Unidos. Por otra parte, agencias iraníes también están informando que ahora Irán quiere plantear las negociaciones en 3 diferentes fases, y en la primera solo quieren discutir el fin de la guerra y dejar, por ejemplo, fuera su programa nuclear. Y donde la guerra sigue muy activa es en el sur del Líbano. Israel ha matado este domingo a 15 personas, mientras que también un ataque de Hezbollah se ha cobrado la vida de un soldado israelí en las últimas horas. En Mali, en África Occidental, la situación sigue siendo muy incierta después del ataque masivo lanzado en la madrugada del sábado por fuerzas yihadistas contra la capital del país y otras ciudades. El ministro de Defensa de Mali y su familia han sido asesinados y el jefe del Estado Mayor está hospitalizado. Las autoridades del país no aparecen ni hacen públicas explicaciones, y hay españoles atrapados allí en Mali que no pueden volar. Nicolás Castellano está en Bamako, en la capital. Nico, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Pues la situación sigue siendo de mucha incertidumbre. Se ha confirmado, eso sí,
el asesinato del ministro de Defensa, de su mujer y de sus hijos, y hay 2 de los máximos militares que han sido heridos y están hospitalizados. No hay ninguna noticia sobre el jefe de la Junta Militar. También podemos confirmar que hace solo una hora ha despegado el primer grupo de españoles, una docena de productores que habían venido a participar en el festival Olabamaco. Entre ellos está Juanra Canovaca, que es el director de Etnosur. Una situación un poco extraña para nosotros, pero bien. En ningún momento hemos temido por nuestra seguridad, nos hemos sentido arropados en todo momento por la embajada. De momento, de la delegación española quedan por salir 7 integrantes del grupo madrileño Niños Bravos, que tienen el vuelo en teoría mañana por la mañana. En estos momentos, el jefe del Estado Mayor está ofreciendo una rueda de prensa donde ha confirmado la muerte del ministro de Defensa. De la política aquí en España, hoy ha continuado el debate sobre la prioridad nacional, ese término que utiliza Vox y que el PP ha firmado con ellos en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón. Hoy el presidente del gobierno le da la vuelta al eslogan ultra para defender la igualdad entre ciudadanos, y en el Partido Popular siguen navegando entre escurrir el bulto y sus propias contradicciones con los de Abascal. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y dice Pedro Sánchez que las prioridades nacionales para España son el empleo, los servicios públicos y la paz, y que la prioridad nacional que defienden el PP y Vox no cabe en la Constitución. Lo primero que han hecho, nada más llegar, es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. La prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados. En el Partido Popular, Cuca Gamarra cree que Sánchez no tiene autoridad para criticarles. El mismo que nos da lecciones sobre acuerdos, y su acuerdo es nada más y nada menos que con Bildu. Mientras la presidenta balear, Marga Proens, se desmarca de un concepto que su propio partido ha pactado con la ultraderecha. La prioridad nacional, esto lo va a solucionar todo. Populismo de un lado y populismo de otro. El líder de Vox responde a Sánchez que ellos no van contra el principio constitucional de no discriminación. Aunque dice Santiago Abascal que la prioridad nacional consiste en que los españoles van a tener prioridad, no exclusividad, en el acceso a las ayudas sociales. También de la política, previsión importante esta semana. El próximo martes va al Congreso el decreto de vivienda. Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches. Sí, los diputados de la Cámara Baja votan este martes el documento que lleva la congelación de los alquileres durante 2 años y el límite del 2% de subida en la actualización anual. Es la medida, recordemos, que fue aprobada por el Consejo de Ministros a petición de Sumar para paliar los efectos de la guerra en Irán. Una medida, por cierto, para la que el Gobierno ahora mismo no tiene los apoyos suficientes en el Congreso. Esta mañana, ante la sede nacional del Partido Popular en Génova, en Madrid, los sindicatos de inquilinos e inquilinas se han manifestado contra su negativa a apoyar la prórroga. Pero no parece que vayan a convencer a los diputados del PP. El no del Partido Popular se da por hecho y el Ejecutivo necesita a Junts, que no parece tampoco estar por la labor. Josué Coello. Aunque Sumar no da el decreto por perdido y apurará la negociación hasta el martes, lo cierto es que su convalidación se antoja prácticamente imposible a pesar del apoyo ciudadano que tiene esta prórroga de los alquileres. Tiene Junts la llave para que esta medida salga adelante, pero los de Puigdemont rechazan no solo apoyarla, también negociar con Sumar después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz tachase a la formación de racistas y clasistas. Sin Junts, Sumar se ha dirigido al PP, que tampoco quiere saber nada de una prórroga que han calificado de sectaria y que nunca se han planteado apoyarla. Y luego está el PSOE. El socio mayoritario del gobierno nunca terminó de ver con buenos ojos un decreto que aprobó en Consejo de Ministros a regañadientes tras el plante de los ministros de Sumar hace un mes. Ahora se le achaca que no han apoyado lo suficiente la negociación porque, dicen en Sumar, el PSOE dio por muerto ese decreto desde el primer momento. Y hoy también hemos preguntado a los expertos sobre nuestros vuelos de las vacaciones de verano. Aunque haya habido aerolíneas europeas que han cancelado vuelos en los últimos días, España de momento no está afectada y se han programado más plazas incluso, Carlos. Sí, aún así desde la patronal de las agencias de viajes CEAP nos dicen que algunas aerolíneas ya les están avisando de que van a subir los precios de los billetes en verano. Una posible subida del 10% respecto a las tarifas del año pasado. Pero, como digo, es un tema que no podemos asegurar y que va a depender mucho de cómo evolucionen las circunstancias del conflicto actual. El impacto de la subida del combustible por el cierre del estrecho de Ormuz es menor en el sector aéreo en el sector aéreo español, porque el 80% del queroseno que se consume se refina en nuestro país y también por las coberturas financieras que contratan las aerolíneas. También estamos viendo cómo aerolíneas como Volotea están diciéndole a sus clientes que van a actualizar el precio de los billetes que se compren una semana antes en función del precio del combustible en ese momento. Pero los expertos a los que hemos consultado este fin de semana nos dicen que esto no es legal y que mejor no comprar con compañías que nos pongan estas condiciones.
Y hoy al cierre vamos con una Macedonia musical, Dani, entre los reencuentros que hemos vivido en España este fin de semana. Vamos y también 3 álbumes que acaban de ver la luz. Lucía Hernández. A ver, Lucía, ten cuidado, ¿eh? A ver, venga, vámonos. Déjala, vamos, venga, que te lo cuente. Buenas noches. Sintonía, ahí estamos, a ver. Después de 30 años, el último de la fila se ha reencontrado en una gira de regreso que comenzó el sábado en Fuengirola y que ha reunido a más de 18.000 personas. Si lo llego a saber, mimosa, no te bajo el puente. Los Delincuentes han vuelto también a los escenarios 25 años después del éxito de su primer disco, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores. Según ha dicho el Canijo de Jerez, esta reunión ha sido como un orgasmo para el alma. Fangoria ha publicado un nuevo álbum llamado La verdad o la imaginación. Está producido por el holandés Matt Pop, que tiene un sonido Eurodance. La Pegatina también ha sacado un nuevo disco con gran influencia mexicana llamado Fuegos de Barrio. Fuegos del barrio, barrio despierto, barrio bailando. Y la última novedad de esta semana, Quevedo ha lanzado su tercer álbum llamado El Baifo, con el que hace un homenaje a las Islas Canarias. Estoy esperando a que rompa. Ya hay que esperar. Miana, espera, a ver. Si es que rompe, Lucía, tú verás. ¿Rompe o no rompe? Rompe. Venga, vamos a aguantar un poquito. Hoy me he visto mal la cara cuando me miro al espejo. Tengo las ojeras marcadas, se asustaba hasta el Miana, mira cómo suena Quevedo. Mira, escucha. Si quiero llegar a viejo, en la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo. Es lo que tiene, está rodeada de chavales de 25 Lucía, años. ¿tú cómo lo ves? Quevedo es el que más te ha gustado, ¿no? ¿O es que has celebrado que has cerrado bien? A mí me encantan Los Delincuentes. Los Delincuentes, muy bien, vale. El último de la fila, guay y tal. Fangoria. Hay que meter un poquito de todo. Que sí, que está bien, que está bien. A la gente le gusta cosas distintas. Que sí, hombre, que hay que hacer ver que hay que meter música para todo el mundo. Aunque no sea la realidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, chicas. Buena Venga, semana. hasta por aquí, Miana y Sique, arranca la canallada. A mí me encanta tu cuerpo, ay, mi